todos los que hicieron un alto en su jornada de hoy para compartir esta reflexión, ¿no? Que como lo planteaba Luis Bonilla, lo que pretende es justamente ubicar aquellos asuntos, ¿no? Aquellos temas que eventualmente son la causa, ¿no? Lo que provoca cierto desencuentro, ¿no? E incluso inconformidad con lo que es el curso de un proceso hecho por mujeres y hombres, ¿no? Que tiene un propósito bien claro, bien definido, pero que en el camino, como todos sabemos, suelen ocurrir tropiezos, desviaciones, que retrasan el logro de los objetivos, de las metas que una revolución se plantea, y que es necesario reflexionar sobre esos temas para estar plenamente consciente de si vamos efectivamente por el camino que nos conduce a eso, al logro de esos objetivos, de esos propósitos, o si nos estamos retrasando, ¿no? o incluso si nos estamos desviando. Entonces, sobre esa base, yo voy a hacer una reflexión en el campo de la economía, tratando de presentar para el debate lo que son los factores que están todavía pendientes, ¿no? Los objetivos que están todavía pendientes. ¿Y qué hacer entonces para lograrlo? Porque la idea es que tengamos una jornada muy propositiva, que si bien es cierto, la hacemos desde la crítica leal y comprometida con la revolución, lo hacemos también desde los temas que nos preocupan, que nos duelen y que necesariamente tienen que ser atendidos y abordados para avanzar. Bien, la revolución bolivariana triunfó con la promesa de derrotar el desempleo, la pobreza, la exclusión. Ese ha sido la gran motivación, el gran propósito de este proceso de transformación, de cambio. La revolución bolivariana desde un primer momento no se planteó la construcción del socialismo. Es años después que declara su carácter antiimperialista, es años después que declara su carácter anticapitalista, es años después que declara su carácter socialista. ¿Y por qué lo hace? Pues, ¿no? ¿Por qué no plantea desde un primer momento la construcción del socialismo? Eso no estaba claro, ¿no? en el año 98. Lo que estaba claro era la necesidad de erradicar pues, esos flagelos sociales pues, que antes comenté. Y no es sino a partir del calor del debate que se da en distintas organizaciones de base, en el propio gobierno, en las organizaciones políticas que apoyan al proceso, que se termina reconociendo que la lógica, ¿no? La lógica que genera esos problemas, ¿no? La lógica que genera desempleo, que genera pobreza, que genera exclusión social, es la propia lógica del sistema capitalista, pues de la producción, de la organización social, económica y política que le es inherente, que le es propia al sistema capitalista. O sea, cuando se empieza a discutir y se retoma el debate, ¿no? sobre la tensión fundamental en la economía capitalista, la contradicción fundamental que se da entre el capital y el trabajo, pues, entre el interés del trabajador de lograr una mayor remuneración por su esfuerzo productivo, de tal manera que ese sueldo, ese salario no solamente le alcance para comprar a duras penas la canasta alimentaria, sino que incluso pueda comprar, adquirir otros bienes, otros servicios que van mucho más allá de los alimentos, pero que son necesarios, ¿no? o imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades esenciales. Allí se crea una tensión, porque ya sabemos cuál es la resistencia, la oposición del factor capital, ¿no? del empresario capitalista, a la hora de reconocer y de satisfacer las aspiraciones, las demandas salariales o de beneficios laborales de los trabajadores. O sea, esa tensión entre los trabajadores que requieren y quisieran una jornada laboral más reducida y la pretensión del patrono, del quien contrata a los trabajadores, de prolongar
lo más que pueda su jornada de trabajo, incluso sin ni siquiera reconocer el pago de horas extras. Cuando se da ese debate, ¿verdad?, sobre cómo esa contradicción es justamente la causa, la razón que genera esos problemas de desempleo, de pobreza, de exclusión, es que entonces la revolución retoma la crítica al capitalismo y declara su carácter socialista, ¿no? Esto ocurre claramente, de manera abierta, en las elecciones del año 2006, ¿no?, cuando en la campaña electoral el propio presidente Chávez dice, bueno, quien vote por Chávez, vota por el socialismo. Y al año siguiente, bueno, la Asamblea Nacional aprueba el proyecto, le da carácter de ley al proyecto nacional Simón Bolívar, o sea, el primer plan socialista de la nación. En todos esos años, ¿qué pasó en la economía? Y entonces aquí viene el tema de los asuntos que es necesario revisar y que es necesario rectificar si efectivamente queremos avanzar en la orientación estratégica que nos hemos planteado. En los primeros años, ¿no?, la política económica se basa, se centra en reactivar el aparato productivo existente. Es decir, la revolución bolivariana no hereda una economía capitalista, no hereda una economía social. O sea, la revolución bolivariana trabaja e interactúa con el modelo productivo que había y que hay, pues, que era fundamentalmente conformado por empresas mercantiles, ¿no?, por empresas de naturaleza capitalista que aspiran a maximizar su ganancia, a maximizar su rentabilidad, y que en ese afán, ¿no?, de optimizar o de maximizar su lucro y sus beneficios, pues esa contradicción entre el factor capital y el factor trabajo se acentúa y se recrudece. Pero ese es el aparato productivo de naturaleza mercantil que hereda la revolución. Y en los primeros años, en la necesidad de reducir los enormes niveles de desempleo que recibió la revolución de la Cuarta República, no olvidemos que la tasa de desempleo estuvo por encima de 14-15% durante los primeros años, ¿no? En el año 2002, 2003, que fueron años tan críticos para el país, ¿no?, a raíz del golpe de Estado y del paro empresarial y del sabotaje a PDVSA, la tasa de desempleo abierto llegó a estar en 20%, ¿no?, 20.3%, o sea, semejante al que tiene hoy España con su crisis, para que tengamos una idea de lo terrible del problema para aquel entonces, ¿no? Y los que tenían trabajo, los que tenían un empleo, de esos casi el 60% estaba trabajando en el sector informal, que todos sabemos que es un empleo de bajísima calidad. Entonces, en esos primeros años, el propósito era justamente resolver el problema del desempleo y buena parte de los incentivos de la política económica, ¿no?, las exoneraciones arancelarias, los créditos a bajas tasas de interés y largos plazos, los dólares preferenciales, ¿no?, los dólares a mitad de precio de lo que indicaba el mercado, el suministro de materias primas en condiciones preferenciales, la capacitación técnica y productiva, las exoneraciones de impuestos sobre la renta o del IVA, en fin, toda esa amplia gama de instrumentos de política económica que puede manejar el gobierno bolivariano son ofrecidos, ¿no?, a ese aparato productivo en función de reactivarlo, de reanimarlo, ¿no? Y a partir de ahí entonces, muchas de esas empresas, ¿no?, que estaban moribundas, que estaban trabajando al 50, al 40% de su capacidad instalada, o sea, al borde de la quiebra, empiezan a recibir esos incentivos en ese propósito de evitar que terminaran de cerrar para que no se agravara el problema del desempleo. Y es ahí entonces cuando se da un largo periodo de crecimiento de la economía venezolana que arranca en el último trimestre del año 2003. Es decir, cuando uno revisa las estadísticas, uno ve que ese proceso de recuperación, de reactivación de la economía que se extendió hasta el primer trimestre del año 2009,
fue justamente gracias al despliegue de todos esos apoyos públicos, de todos esos incentivos. Y efectivamente se logró reactivar el aparato productivo, se generó muchísimo trabajo, muchísimo empleo en esas empresas y en cierta medida se cumplió el objetivo de abatir pues, los altos niveles de desempleo y de desempleo informal, o de empleo informal, y reducir también, contribuir a la reducción de la pobreza y de la exclusión. Ahora, cuando uno profundiza un poco, ¿no?, para ver qué era lo que estaba creciendo, ¿no?, porque hemos hablado de que la economía se reactivaba cada vez que el Banco Central de Venezuela publicaba su informe trimestral y decía que la economía había crecido. Bueno, nosotros celebrábamos y aplaudíamos el éxito de la política económica, pero cuando empezamos a ver qué era lo que estaba creciendo y empezamos a analizar la conformación de la economía venezolana, la conformación del Producto Interno Bruto, hay una serie donde se explica cuánto del total que se produce en el país lo ponen las empresas públicas, cuánto del total que ponen de la economía nacional lo ponen las empresas capitalistas, las empresas privadas que explotan al trabajador, que contaminan el ambiente, que pisotean los valores éticos y morales más básicos y elementales, ¿no? Esas cuentas también permiten ver cuánto del total de la producción en el país está en manos de la economía social. Y para un gobierno que, si bien declaró su carácter socialista, fue en el año 66, pero desde un primer momento fue un gobierno popular, un gobierno que en el 2006 declaró su carácter socialista, ¿sí? En el año 2006. Sí, bueno, formalmente, por eso comencé haciendo la explicación, ¿no? Porque una cosa fueron las primeras referencias que hizo el presidente en el evento de los intelectuales y en el foro de Brasil, pero una cosa es la declaración ya formal del carácter socialista de la revolución. O sea, hay unas premisas, unos antecedentes, pero la declaración formal es en la campaña del año 2006 y realmente ya adquiere carácter de política, de ley, cuando se aprueba el proyecto nacional Simón Bolívar, primer plan socialista de la nación. Entonces, ahí es donde trazo la raya, ¿no? Pero siempre el gobierno tuvo un carácter progresista, revolucionario, identificado con la población más vulnerable, ¿no?, con los sectores más empobrecidos. Entonces, bueno, cuando revisamos eso, para ver si efectivamente ese crecimiento de la economía está expresando también un empoderamiento popular, es expresión también de un control mayor de los trabajadores directos, de los campesinos, de las comunidades organizadas, de los consumidores sobre esos procesos de producción, resulta que encontramos entonces nuestra primera sorpresa. Encontramos nuestra primera sorpresa, digo, porque era de esperarse que tanto la participación del sector público como la participación de la economía social hubiesen crecido en la conformación del Producto Interno Bruto. O sea, de ese 100% de todos los bienes y de todos los servicios que se generan para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, lo esperable era que un creciente porcentaje de esa producción estuviese en manos de la economía social y en manos de el Estado y relativamente un porcentaje menor en manos de esas empresas que operan con la lógica capitalista de maximizar el lucro, de maximizar la ganancia y la rentabilidad. Y resulta que cuando entonces metemos el close-up, ¿no?, y metemos el microscopio, nos damos cuenta que en estos años la economía más bien se hizo más capitalista. Es decir, el peso del sector privado, el peso del sector capitalista privado creció y crece incluso en momentos en los cuales el Estado está lanzando una intensiva para nacionalizar la electricidad de Caracas, nacionalizar la CanTV, nacionalizar Sidor, las cementeras, las redes de comercialización y distribución de alimentos como Éxito y como cada... O sea, paradójicamente el sector privado crece, el sector público también crece y el sector de la economía social también crece, ¿no? Pero crecen a distintas velocidades. Ahí está la explicación de por qué, a pesar de todo esto, la economía mercantil capitalista crece más rápido, y es ahí entonces uno de los asuntos que necesariamente tenemos que revisar y rectificar para poder lograr que en los años que vienen ese crecimiento económico se dé sobre todo en los sectores de la economía social y en aquellos espacios en donde por razones estratégicas se entienda que el Estado debe asumir el control.
Pero no es solamente que crece la economía capitalista, es que cuando uno analiza la distribución del ingreso, cuando uno analiza la distribución de la riqueza, es decir, cómo se reparte el fruto del esfuerzo productivo entre los patronos, entre los trabajadores, entre el Estado, resulta que nos damos cuenta que en esos años también la participación de los trabajadores, en lugar de aumentar, se redujo. Y la participación del factor capital de los patronos en la distribución del ingreso, en lugar de reducirse, aumentó. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo es esto, pues? ¿Cómo es esto que una revolución que declara su carácter antiimperialista, que declara su carácter anticapitalista, que declara su carácter socialista, cómo explicar esto que entonces la economía se haya hecho más capitalista? ¿Cómo explicar esto que en una revolución que declara su carácter popular, que se cuadra al lado de los trabajadores, resulta que la explotación de los trabajadores se ha intensificado y se ha recrudecido? Bueno, lo medular de la explicación es que toda esa gama de incentivos que les hablé al comienzo, el sector que mejor los aprovecha, que mejor los utiliza, es justamente ese sector capitalista de la economía. O sea, esa recuperación de la economía venezolana no se dio gracias a las fuerzas del mercado. O sea, no fueron las fuerzas ciegas del mercado o la mano invisible del mercado la que llevó a las empresas a recuperarse, a reactivarse. Esa economía se recupera gracias a todos esos incentivos, que son aprovechados fundamentalmente, como ya dije, por ese sector capitalista, por ese sector mercantil. Todos los sectores crecen, solo que, como decía antes, crecen a distinta velocidad. O sea, el sector capitalista privado crece por el canal de 80, o sea, va a un ritmo de crecimiento impetuoso, pues. El sector público, que también crece, lo hace, pero lo hace por el canal de 40. Y el sector de la economía social, débil, naciente, sin suficiente capacidad para tener acceso a esos incentivos, lidiando con todas las trabas burocráticas, lidiando además con unas condiciones y con unas reglas para tener accesos a beneficios que favorecen sobre todo a los más poderosos y parece que hubiesen sido diseñados por ellos, ¿no? y donde todavía queda mucho por cambiar. Bueno, crece, pero lo hace por el hombrillo, ¿no? Y como he dicho muchas veces, para ilustrar con una exageración pedagógica, o sea, lo hace con un caucho espichado. ¿Qué hacer de ahora en adelante entonces para revertir esa situación? Porque si ya hemos reconocido que la causa que genera el desempleo, que genera la pobreza, que genera la exclusión social, que es el gran compromiso que tiene la revolución bolivariana con su pueblo, si ya entendemos que es la lógica de la maquinaria capitalista lo que lo genera, y para poder erradicar entonces las causas estructurales que generan esos flagelos sociales, lo que hay es que cambiar entonces el sistema capitalista, la economía capitalista, transformarla en un nuevo modelo productivo gobernado por otros principios de cooperación, de solidaridad, de complementación, de equidad, de sustentabilidad, y donde sabemos que no es el propio mecanismo del mercado, que más bien tiende a reproducir esa lógica del capital lo que la va a cambiar, sino que tiene que ser con una actuación del Estado. Lo que no podemos seguir haciendo en los años que vienen es dirigiendo o concentrando buena parte de todos estos incentivos fiscales, arancelarios, cambiarios, de compras gubernamentales para que los aprovechen fundamentalmente nada más y nada menos que las empresas que generan esos flagelos que queremos corregir. Porque si no, lo que estamos haciendo es reproducir justamente el modelo que genera pobreza y exclusión. Y por eso entonces uno de los planteamientos que hemos venido haciendo desde el Centro Internacional Miranda es justamente la necesidad de reorientar, de redireccionar esos incentivos en favor de esas empresas de la economía social, que en estos momentos aportan menos del 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, cuando uno hace el análisis, ¿no?, para ver qué porcentaje del calzado, los alimentos, las medicinas, los distintos bienes que necesita una familia, resulta que apenas el 2% se produce en la economía social. Y un 70% sigue estando bajo el control
del sector capitalista, del sector mercantil. Por supuesto, todos los problemas de presiones inflacionarias, de acaparamiento, de especulación, seguirán reproduciéndose y multiplicándose mientras esa situación no cambie. Entonces, en adelante, una de las cosas que tiene efectivamente que revisarse es esa. Lo que no quiere decir que en una economía donde el 70% de la producción está en manos del sector privado quede excluido de esos incentivos, ¿no? Porque tampoco entonces se trata de dar un bandazo y sin haber creado la economía socialista, entonces apostar a la quiebra o al fracaso de esa otra economía, ¿no? Tiene que ser muy bien administrado en esa transición, solo que en adelante el acceso, el disfrute a esos incentivos por parte del sector capitalista privado tiene que darse sujeto al cumplimiento de unas condiciones, de unos compromisos por parte de ese sector, que recibe todo, recibe créditos baratos de Bandes, del Banco Bicentenario, del Banco de Venezuela, a una tasa de interés que es menos de la mitad de lo que cobra la banca comercial, recibe dólares preferenciales, ¿verdad?, a un precio que es la mitad de lo que dice el mercado, ¿verdad?, porque los recibe a 4.30, pero si uno le pregunta al mercado cuánto cuesta un dólar, el mercado nos va a decir 8, nos va a decir 10, y se le da sin embargo ese incentivo. Participan en condiciones ventajosas en todas las contrataciones públicas, en la construcción de obras, en las compras gubernamentales, reciben materias primas en condiciones favorables de Pequibén, de las empresas básicas, de PDVSA, sin que cumplan ningún compromiso con la construcción de ese modelo productivo o sin que cumplan ningún compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En adelante, entonces, el acceso a esos incentivos debería quedar condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos y de metas muy concretas para erradicar la pobreza y la exclusión social, ¿no? Y creo que entonces eso es el gran reto, la gran tarea que viene para que efectivamente podamos ver cómo en un modelo productivo que durante muchos años o varios años seguirá siendo una economía mixta, ¿no?, con una presencia importante del sector privado y del sector público y la economía social, el sector que más crezca sea justamente ese sector productivo que esté en manos de los trabajadores directos, en manos de las comunidades, en manos de los consumidores organizados, que sea capaz de generar una abundante oferta de bienes y servicios de altísima calidad, de precios muy solidarios para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Creemos que la revolución ha avanzado en el plano social, hemos en corto tiempo logrado la mejora de importantes indicadores sociales que ha sido reconocido incluso por distintos organismos internacionales. Ha habido una revolución política, o sea, en Venezuela el mapa político cambió, pero la gran asignatura pendiente que tenemos todavía es en materia económica. O sea, en materia económica la revolución tiene que plantearse objetivos y metas mucho más claros, porque una revolución política sin una revolución económica, una revolución social sin una revolución económica es una revolución insostenible, inviable en el mediano y largo plazo. Y por eso el gran reto de ahora en adelante, y lo ratifico una vez más, es reorientar todos esos incentivos de política pública en función del sector de la economía social, de la economía solidaria, de la economía popular, y condicionar el acceso a esos incentivos por parte del sector privado al cumplimiento de objetivos y metas muy concretas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y lo dejo hasta ahí porque ya me pasaron el letrero de fin. Gracias. La lucha por la independencia continúa.